A ver. ¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Richard Kulke. El día de hoy vamos a estar presentándonos. Nos encontramos entre los expositores Susana. ¿Qué tal, Susana? Buenas tardes. Hola Richard, buenas tardes. ¿Qué tal? Nos acompaña también Sergio Susunaga. Sergio. Hola, Sergio. Bueno, tienes el micro. Ahí estás. Algunos temitas también que tienes por la parte, parece igual que yo. A ver, permítanme un segundito. Aquí está. Ahora sí ya lo encontré. No lo encontré. Ahora sí, discúlpenme. Hay unos inconvenientes. Bueno, ante todo, muy buenas tardes. Quien les habla es Richard Kulke, gerente de soluciones de la empresa Offices. El día de hoy vamos a tratar los sobrecostos laborales. Justamente en el título inicial hablábamos un poco de lo que vamos a empezar a trabajar o lo que vamos a ver el día de hoy. Darles la bienvenida ante todo y esperemos que este evento tenga todas las preguntas que ustedes al día de hoy hayan surgido en diferentes escenarios, de repente en su día a día, y cualquier duda o consulta, estamos prestos a atenderlos. Uno de los temas que vamos a ver al día de hoy, que nos engloba, es principalmente la rotación del personal. La rotación del personal, que muchas veces hemos visto que empresas no lo toman como que si un colaborador se va, qué es lo que puede estar pasando, qué es lo que de repente nos deja la empresa y qué tareas nuevas nos aplican, ¿no? De repente para muchas empresas dirían tareas nuevas, si alguien se va, ¿no? Pero ahí viene, como se dice, los trabajos ocultos, los costos ocultos que nos va a demandar buscar el reemplazo de esta persona. Nosotros, para tener un panorama más claro, hemos generado unas encuestas en nuestras redes sociales en donde principalmente estamos viendo cómo está en diferentes ámbitos. Una encuesta por las redes sociales, una encuesta con nuestros clientes y hasta en este caso, nuestros compañeros que nos acompañan como Susana y Sergio, también han hecho encuestas internas, los cuales le han permitido a ellos también poder conocer un poco más sobre este tema. Vamos a presentar la primera encuesta que tenemos. Nosotros hablábamos sobre cuál es el motivo por lo que evaluarías tu cambio de trabajo. La mayor parte de las respuestas nos sorprenden porque muchas de ellas hablan del mal clima laboral, la falta de sentido y motivación. Y esta es la que nos sorprende porque vemos que muchos trabajadores aquí con esta respuesta nos dicen falta de sentido y motivación. O sea, hay muchos que trabajan, como se dice, por el día a día o porque tengo que trabajar o porque tengo que tener ingresos. Pero no hay ninguno de que nos diga de repente por los beneficios o de repente problemas con los pagos salariales, sino ya es una motivación interna. Y aquí, como se dice, esto es como que algo para las áreas de recursos humanos que nos involucran directamente poder trabajar esta parte, ¿no? Esto es en una encuesta en nuestras redes, pero haciéndole una encuesta directamente a otro perfil de trabajador, llamemos al trabajador que está enfocado a la producción o el que es su día a día estar enfocado en nuestros servicios que podamos tener, o el trabajador que nos atiende en un restaurante o en los diferentes escenarios que podemos encontrar, vemos que para ellos este sentido y la motivación no es muy real, sino para ellos el tema de falta de beneficios extra es uno de sus principales escenarios que lo motivan a un movimiento en su trabajo. Por ejemplo, en algunas veces de repente le hemos escuchado a algunos colaboradores que hemos podido encontrar en la empresa o de repente en el bus, en el urbano, donde nos podamos mover y como que dicen una de las palabras es mi empresa me paga X monto, pero me estoy moviendo a la otra empresa porque me paga un poquito más, me paga 50, 100 soles más. O sea, estamos viendo que para ellos el sentido y motivación no es lo que pesa, sino es un poco más de sueldo lo que los motiva a cambiarse de trabajo. Eso es un primer escenario. Una segunda encuesta que podemos encontrar, encontramos que dice, ¿cuál es el promedio de rotación de personal mensual en tu empresa en lo que va del año? Quiere decir 2023. Del 1 al 10%, el 63% nos dice que ese es un ratio de su rotación. De 11 a 20% nos dice que es un 21%. Aquí ya vemos que va bajando, pero que más o menos la rotación está en un 10% entre todas las preguntas que hemos hecho en esta encuesta.
Luego vemos del 21 al 30% un 17% y más del 30% un 0%. Aquí vamos a ver, en lo que nos va a explicar Susana, también vamos a ver cómo nos posicionamos nosotros, en qué porcentaje todo el Perú se encuentra en esta rotación de personal. Una tercera encuesta que lanzamos fue, si te ofrecieran una nueva posición de trabajo en otra empresa, ¿qué vamos a evaluar nosotros en interno primero? Evaluaríamos los pros y contras. Muchas veces dicen el 84%. Luego dice, lo tomaría sin pensarlo un 3%, negociaría con mi empleador un 9%, lo aceptaría un 3%. Aquí si vamos analizando ya la información que hemos obtenido en estas encuestas, podemos ver que los colaboradores no están cerrados a un cambio y que su primera funcionalidad o su primer punto a evaluar es quedarme en la empresa, me voy y negocio con mi empleador, no, sino que me pongo en la balanza, a ver, ¿qué me ofrece, qué no me ofrece mi empresa? Entonces, justo esta encuesta nos va a dar el escenario que necesitamos entre el análisis de los sobrecostos laborales que tenemos por la rotación de personal, cómo también evitar estos sobrecostos y cómo motivar a mi personal para que pueda colaborar o pueda quedarse mucho tiempo con nosotros, o lo que llamaríamos fidelización. Sin más preámbulo, le vamos a dar pase a Susana para que Susana nos explique las principales causas de la rotación de personal y con ella nos puede explicar cómo lograr también de repente al final de toda esta explicación, este webinar, nos pueda dar unas recomendaciones que nos ayude al día de hoy a poder reducir completamente esta rotación de personal y si no se logra en un 100%, lograr hasta un porcentaje menor a lo que nos califican ahora al día de hoy en el Perú, en qué porcentaje nos encontramos. Sin más preámbulos, Susana, te doy el pase. Muchas gracias, Richard. Sí, bueno, el tema de la rotación es una preocupación, ¿no? Es una preocupación no solamente por el área de recursos humanos, sino en general de todos los jefes de área que ven, pues, ante la salida de un trabajador y si es valioso o es realmente, pues, comprometido, competente en su trabajo, ¿no? Ve, pues, cómo su equipo se empieza a desarmar ¿no? Y bueno, pero el día a día sigue. Entonces, sí es importante conversar acerca de estas causas, posibles causas, ¿no? Yo no creo que se elimine por completo la rotación, es como, como que, ¿no? Ese término de eliminar no es, pero sí minimizar, sobre todo teniendo buenas prácticas que podríamos estar, ¿no? Conjugando conjuntamente con un área de gestión de personas o de recursos humanos. Entonces, dado que tú tienes el control por favor, siguiente. ¿No? Como mencionaste, es importante valerse de datos, ¿no? De datos y que no solo sean opiniones o percepciones que podamos tener en las diferentes empresas acerca de cómo va la rotación. Entonces, acá un estudio de Pricewaterhouse, ¿no? Indica que el índice de promedio de rotación en el Perú es aproximadamente 20.7%, ¿no? Por supuesto, como cualquier promedio, ¿no? Abarca industrias en donde es menor, ¿no? Que inclusive de una cifra, el porcentaje de rotación anual, ¿no? Así como hay industrias, conocemos mucho que en la parte de retail, ¿no? La rotación es en los call centers, también es bastante alta, pero digamos en promedio 20.7 y aún así es uno de los ratios mayores que se maneja a nivel Latinoamérica, ¿no? Entonces podemos decir que en promedio en los países que son, ¿no? similares a nosotros en contextos quizás, ¿no? Más o menos, entonces estamos liderando este porcentaje de rotación. Siguiente, por favor. Acá también les he traído cifras de un estudio que hizo Michael Page, es gratuito, ¿no? Si quieren pueden acceder, ¿no? Pero acá lo interesante, independientemente del estudio que podamos tener acceso, es ver cuáles son las tendencias, ¿no? Porque hay tendencias que aplican, otras que no tanto, ¿no? Pero siempre es importante ver las cifras y comparar y estar alerta, ¿no? Tarde o temprano podríamos estar envueltos en estos números también, ¿no? En ese sentido, podemos ver, pues, acá el título es, ¿no? Global Talent Trends 2023,
en que se encuestaron casi a 70.000 profesionales, ¿no? De diferentes puestos jerárquicos, inclusive en más de 35 mercados, ¿no? A nivel mundial. Entonces, claro, algo te tiene que tener acá de sentido, ¿no? Y lo que podemos ver como primer dato, ¿no? Interesante, es que dice, ¿no? El 57% de la fuerza laboral sigue buscando trabajo, o sea, son buscadores activos, ¿no? Y a pesar de la volatilidad que podemos estar pasando a nivel mundial acerca ¿no? de la inestabilidad de las economías, igual la gente está dispuesta a escuchar, ¿no? Entonces acá se puede ver una evolución, se puede ver una evolución de cómo es que se ha tomado, ¿no? Las personas que han cambiado a un nuevo trabajo año tras año. Entonces, en el 2019, un prepandemia, había un 8% de personas que cambiaron de trabajo en ese año, mientras que ya periodos de pandemia, 2011, y eso que era muy restrictivo, sí hubo un 11% de que se menciona en este cuadro, 15% en el 2021, y hemos llegado el año pasado a un 30%, ¿no? Entonces eso te da luces de que las personas, ¿no? Uno de cada 3 trabajadores en el año va a cambiar, ¿no? Perú está en 20%, ¿no? Pero la tendencia sigue siendo creciente. Siguiente, por favor. Entonces nosotros decíamos, dice 57% de los colaboradores o los trabajadores estaría pensando en trabajar. Eso es la suma de lo que se ve rojito, 57%, ¿no? Siendo el mayoritario que hoy, ¿no? El 47% hoy está buscando un nuevo trabajo, mientras que un 10%, ¿no? Planea hacerlo en los siguientes 6 meses. Eso es lo que suma los 57%, ¿no? Y tenemos un segundo grupo, naranjita, dice que está en duda, pero no, es bueno escuchar. Entonces cambiaría roles por un trabajo adecuado, ¿no? Quizás uno ya no se sienta tan cómodo o tiene las expectativas que un siguiente trabajo va a ser mejor. No busca un nuevo rol, o sea, no está activamente buscando, pero no lo descartaría si es que lo llaman, ¿no? Y bueno, están esperando a ver qué sucede con la economía antes de decir, ¿no? O sea, como que sí tiene ciertas responsabilidades, quedarse o buscar un nuevo trabajo sin una mejor perspectiva, quizás no sea atractivo, pero quiere saber cómo va a evolucionar la economía, ¿no? Entonces, esos 3 grupos suman el 33%, y bueno, una minoría, 10%, no está buscando obtener nuevos roles actualmente, ¿no? Entonces, eso sí nos da luces, pues, que ¿no? Como dicen, ¿no? Las empresas pueden estar también en búsqueda de talento, no solamente en el tema de que se está rotando, pero también está en búsqueda de nuevo talento. Hay una frase que ya no es actual, sino ya viene de inclusive un par de décadas, ¿no? Que se vive una guerra por el talento. Entonces van a haber sectores en donde es mucho más especializado quizás, ¿no? Y permanentemente están en la mira, ¿no? Desde esas nuevas competencias que se necesitan, y por lo tanto también atentos de cuáles son los cambios que suceden en el mercado. Otros van a ser más pasivos, quizás no pasivos, sino por el ritmo o la madurez de la industria, quizás no haya tantos cambios como otros, como sí puede ser en temas de tecnología. Pero acá pues llama la atención, ¿no? El 90% de nuestros colaboradores podría estar no dispuesto a cambiar de trabajo y pronto, ¿no? Siguiente, por favor. Esto lo que es interesante es que no es la característica de un sector o de un país, ¿no? O de un grupo ocupacional determinado, como se ve en este gráfico, sé que se ve chiquitito, pero ¿cuáles son las categorías que están acá?
poco para que podamos tener presente, es, ¿no? Es en género, el verde es género, entonces tanto hombres como mujeres casi llegan pues a un 88% de las mujeres y un 92% de los hombres estarían abiertos a nuevas oportunidades. Igual, como ven, todos están pegados pues a ese promedio de 90% que mencionamos. El naranjito, el amarillo está relacionado al grupo etario, ¿no? Quizás los más conservadores son los que están ya cercanos a los 60 años, ¿no? Mientras que los jóvenes, los que están en 20, 30, ¿no? Inclusive 40 años, hay que considerarlos jóvenes todavía, están cerca o sobrepasan ligeramente el promedio, ¿no? Están en 92, 93%, y las personas que están alrededor de 50 también están muy cercano al 90. Esto, ¿no? También lleva a un tema que también por varios años se discute, ¿no? Qué difícil es colocarse, ¿no? O recolocarse a una edad que supera los 40 años, pero aún así, ¿no? Este grupo etario estaría también dispuesto a escuchar nuevas oportunidades. Entonces, bueno, ya no es un fenómeno que ocurre solamente en los primeros niveles organizacionales. También hay el siguiente azul, más oscuro, porque abajo hay otro azul, está referido a la región. África lleva casi al 100%, ¿no? 98%. América Latina y Medio Oriente está en 98 y 96% respectivamente. O sea, superamos ese 90%. ¿De acuerdo? Europa es ¿no? Es, digamos, la región que está un poquito menos, 88%, y América y Norteamérica, perdón, 83%. Bueno, en promedio, vemos pues que los países que estamos en Latinoamérica, en el medio ambiente o en África, estamos más dispuestos a buscar nuevas oportunidades. Y bueno, después viene un rojito que habla acerca de la función laboral. Entonces, sin responsabilidades gerenciales, está en un 87%, pero digamos las gerencias medias llega hasta un 94%. Y bueno, y las industrias también, ¿no? Está liderando ese porcentaje en manufactura e ingeniería, no baja porque están en los mismos porcentajes marketing, logística y ventas, y luego ya un poquito más abajo están los servicios financieros, legales, propiedad, ¿no? Siendo el menor el de servicios y ciencia de la salud. Entonces, esta data nos dice pues que es un fenómeno, como dice, es un movimiento universal y no solo de un sector o un nivel profesional, ¿no? Ni siquiera en temas de sexo, ¿no? Esto ocurre en todo el mundo y en proporciones bastante similares. Siguiente, por favor. Entonces, vamos a entrar un poco en cuáles son las posibles causas de la rotación, ¿no? Son como temas que son reiterativos, ¿no? Inclusive en las cifras que Richard nos mostró, algunas de ellas también se mencionan, pero como que son las principales causas, ¿no? Que generan rotación. Y es ahí, ¿no? El rol de recursos humanos o del área de gestión de personas que tiene que darle un doble check y no solamente, por ejemplo, el primero es ambiente laboral negativo, no solamente esperar a la encuesta de clima que quizás se haga una vez al año, ¿no? Sino ya empezar a monitorear un poco más seguido. Ahí esas mini encuestas, ¿no? Se llaman mini encuestas o son pulsos que se toman, ¿no? Y no esperan pues esa fotografía anual, porque a veces ya es muy tarde, ¿no? ¿Y cuál es en realidad la mala consecuencia de tomar una encuesta y no hacer nada al respecto? Está sumamente relacionado en que tú levantas expectativas, ¿no? Pides una opinión sincera. Algunos todavía tienen miedo de ser reconocidos, ¿no? Pero de verdad, si uno no manifiesta, pues, ¿no? Las áreas de recursos humanos no tenemos forma de realmente saber si no tenemos una opinión sincera, pero va a depender mucho de esa cultura de confianza que podemos generar. Entonces, sí, es importante, ¿no?
estar alertas, ¿no? Entonces sabemos que un ambiente de trabajo estresante ahorita, como bien decía Richard también, es que como que el día a día nos gana, entonces sí sentimos una sobrecarga quizás de trabajo. En pandemia, ¿no? Se intensificó porque estábamos en nuestras casas y también hubo bastantes investigaciones o estudios que uno sentía que trabajaba más, ¿no? Que no había esa desconexión que necesitábamos, ¿no? Sin embargo, pues ya estamos volviendo prácticamente varias de las empresas ya retornaron, al menos, ¿no? En su mayoría presencial, otras han tenido parte híbrido o ya en casa, pero ¿no? Todavía hay esa sobrecarga laboral. Entonces, no solamente quiere decir pues el estar en un ambiente hostil o no llevarte bien con tus compañeros, ¿no? Sino inclusive el tema ¿no? de la falta de descanso que podamos tener, que está más abajo también seguro en la flexibilidad, pero genera pues que uno esté, o sea, como dicen, ¿no? No podemos estar apretando el acelerador, ¿no? Las 24 horas del día. Estoy exagerando, por supuesto, pero no es que no se puede, ¿no? Entonces hay que ver y hay que hacer un alto. Entonces el ambiente laboral no solo viene pues por los colaboradores o por el jefe, sino inclusive pues por la carga y el estrés que podamos sentir. Entonces en ese sentido, ¿no? La escucha, la colaboración, ¿no? Pensar en el bienestar, es uno de los elementos que están siendo más valorados y también más implementados. Ya no acciones, sino ver cuáles son las consecuencias de dichas acciones que se pueden llevar desde recursos humanos. Siguiente, por favor. La falta de oportunidades de crecimiento es otro de los aspectos que también se mencionan con frecuencia. Es más, ¿no? En las oportunidades que yo he tenido ¿no? de entrevista a candidatos para posiciones vacantes, uno de los temas que quizás, ¿no? ¿Por qué te interesa trabajar acá? Es una pregunta típica y te dicen, no, por la línea de carrera. ¿No? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que en su empresa no tienen línea de carrera, ¿no? Quizás sientan o no tengan conocimiento o nunca se les conversó acerca de cuáles son las oportunidades que pueden tener en su misma organización y bueno, como ha habido un cierto silencio, lo que hacen es buscarlo en otra empresa. Entonces, esta falta de oportunidades, bueno, es que es uno de los temas típicos que salta, porque dice, ya llegué a mi techo, no veo ningún cambio, no hay, ¿no? Me hacen como que promesas de que ya va a venir, pero al final no. Entonces sí es importante para las organizaciones, primero, tener una política transparente sobre este tema, porque lo que es cierto es que no es que todos vayamos a llegar a ser gerentes del área, ¿no? Hay una sola posición con ese nombre, o inclusive si lo queremos llegar a extremos a gerencia general. Entonces, las oportunidades de crecimiento no necesariamente están en ascender, ¿no? No necesariamente están en participar en nuevos proyectos, ¿no? En esa sensación de sentirse empleables, ¿no? Empleables quiere decir, bueno, que permanentemente están aprendiendo nuevas competencias, nuevos conocimientos, poniéndolos en práctica, participando en proyectos de crecimiento de la organización, ¿no? Que te permite estar, pues, no estancado, ¿no? Y eso es uno de los temas que inclusive son retos de las áreas de recursos humanos. Hubo una investigación de Gartner también acerca de cuáles eran los mayores retos de recursos humanos, y era pues que los mismos colaboradores empiecen a proponer sus líneas de desarrollo dentro de las posibilidades, por supuesto, de la organización. Ok, siguiente, por favor. La remuneración y los beneficios también pueden ser insuficientes. Uno, aunque no lo quiera, ¿no? Siempre ¿no? Hay un tema de comparación. Entonces las organizaciones deben o deberían tener estudios, ¿no? Acerca de remunerativos para saber o para tantear cómo están en comparación a la competencia. Y no solamente del sueldo base, ¿no? Sino de los beneficios adicionales que pueden tener, porque algunas organizaciones quizás estén en el promedio del mercado en términos de remuneración, pero tienen otros beneficios conexos que pueden complementar, y eso
inclusive ser mucho más beneficioso porque quizás no se pueden encontrar así nomás en el mercado, ¿no? Entonces, el salario siempre va a ser un punto pues llamativo. Es más, cuando uno escucha una propuesta nueva, lo más probable es que les pregunten ¿no? ¿Y cuánto, ¿no? ¿Y cuánto voy a recibir? ¿No? Porque se van a comparar pues con lo que actualmente tienen. Entonces sí es importante, ¿no? Que uno conozca, ¿no? Uno, me refiero a como organización, conozca cuál es su posición en el mercado, cuáles son los posibles competidores en temas de talento, no necesariamente es de la misma industria, ¿no? Sino donde, ¿no? Las personas pueden movilizarse, ¿no? Los puestos administrativos quizás sean los más transversales, ¿no? Quizás si estamos hablando de puestos técnicos como ingenieros mecánicos, electricistas, sean ciertos sectores, pero uno siempre tiene que estar abierto a entender cómo es que se mueve el mercado laboral, ¿no? ¿No? Y ver pues cuáles son esos beneficios. Sé que, ¿no? Sabemos que en el Perú y eso lo van a tocar más adelante, ¿no? Los sobrecostos, ¿no? O laborales, no solamente por el tema de la rotación en sí, sino los impuestos relacionados, pues hace que el Perú sea uno de los países con mayor carga impositiva en ese sentido. Siguiente, por favor. Se pasó uno, creo. Sí. Está acerca de la falta de flexibilidad. Actualmente uno ya, no sé si la palabra se exige, pero piensa mucho en poder tener una flexibilidad horaria, por supuesto, dependiendo de las posiciones de trabajo, ¿no? Hay posiciones que ¿no? sí se rijan a un horario específico, ¿no? Y bueno, porque la atención al cliente bueno, es de tal a tal hora, pero hay otras posiciones que responden por resultados. Entonces, ¿no? Inclusive la semana pasada estuvimos en una charla donde decía, ¿no? La empresa acá de retail, ¿no? Que ciertos vendedores ya tenían sus metas anuales o sus metas diarias inclusive. Y si llegaba a su meta al mediodía, bueno, él era libre, ¿no? De irse si quería ese mediodía. Entonces ya no es ¿no? el trabajo de estar por estar en un sitio de trabajo, ¿no? Sino velar por el logro de resultados. Entonces también el contacto con la familia, ni siquiera familia, porque este tema de flexibilidad, en ese estudio de Michael Page, lo que se menciona es que inclusive las personas que no tienen hijos, también lo que valoran es la flexibilidad. Entonces, no solamente es para pasarlo con la familia o tener más tiempo con la familia, ¿no? Sino también para poder hacer temas personales, ¿no? Entonces, ¿no? Ese cierre no tienes que estar en el lugar de trabajo y controlado permanentemente, va a depender, por supuesto, de cuáles son las responsabilidades, pero la gente va a valorar ¿no? Aquellas empresas que sí tengan dentro de sus políticas la flexibilidad. Siguiente, por favor. El otro tema es el estilo de liderazgo autoritario y la microgestión, ¿no? Es un estilo pues que impone ideas, ¿no? Que no tome en cuenta, ¿no? los aportes de los demás, ¿no? O hay pues un tema de microgestión que quiere estar en el detalle de cada uno, que uno siente pues que le respira al cuello, puede generar pues mucha frustración, sobre todo en posiciones mucho más profesionales, en el sentido de que hemos contratado a esas personas porque se supone que saben, ¿no? Están preparadas y por lo tanto tienen una responsabilidad y autonomía en lo que pueden hacer. Entonces sí, también se menciona de este estudio de Gartner que uno de los retos es generar un líder más no es carismático, pero más empático, ¿no? Que conecte más con las personas, ¿no? Antes, ¿no? de estar estrictamente bajo un mecanismo de control. Entonces esas posibilidades de empatía, ¿no? Retroalimentación constructiva, en una confianza en las habilidades, es uno de los temas que se valora mucho. Es más, también tradicionalmente se dice que una persona no renuncia al trabajo, no renuncia al jefe.
el 70% de los casos, es lo que dicen las cifras mundiales, el 70% de los casos, uno renuncia a su jefe. Siguiente, por favor. Y como último punto, ¿no? Entre otros más que por supuesto pueden existir, es la falta de identificación con los valores organizacionales. Sobre todo las generaciones más jóvenes, ¿no? Llámese centennials, millennials, que poco a poco ya empiezan a tener mayoría dentro de las organizaciones, conectan mucho con lo que es ¿no? el propósito organizacional, ¿no? Tradicionalmente conocíamos que era la misión, ¿no? y la visión de la organización, ¿no? Pero ahora hay otro concepto que está siendo mucho más potente, que es el por qué hacemos las cosas, ¿no? No es el qué hacemos, ¿no? Ni el cómo lo hacemos, sino ¿no? el por qué hacemos las cosas. Entonces, esa identificación con el propósito, inclusive con los valores, ¿no? es uno de los temas valorados que incrementa, ¿no? el nivel de fidelización de las personas y por lo tanto reduce la rotación. Pero es importante comunicarlo y lo más importante es ser consistente con ese propósito que la empresa pregona. Siguiente, por favor. Listo. De acá te cedo el paso a... Gracias, Susana. Bueno, ya logramos ver cuáles son las causas que nos llevan a la rotación del personal. Ahora vamos a ver qué pasaría si estas causas que hacen la rotación en interno, ¿qué están generando en la empresa? Nosotros vamos a hablar sobre los sobrecostos que vamos a tener. Y una de las primeras preguntas nos haríamos, ¿cómo te afecta la rotación en tiempo, costo y producción? Vamos a ver en este caso, con la siguiente presentación, es un resumen así, general, de lo que diríamos, cómo nos afecta la rotación de personal. Principalmente nos genera más gastos y menos ingresos. Uno de los puntos por qué mencionamos que nos genera más gastos y menos ingresos, lo vamos a encontrar. Uno, principalmente en el costo de la producción. Muchos de repente de nosotros decimos, bueno, costos de producción, costos de la contratación, ¿qué nos va a afectar? Principalmente, empezar el proceso de reclutamiento, las entrevistas, la selección, contratar al personal, y dependiendo del perfil, de repente ya no solamente lo vamos a hacer nosotros, sino vamos a publicar en algunas páginas que nos consigan los colaboradores, en nuestros headhunters, dependiendo cuál es el puesto que se está yendo. Ahí ya tenemos un primer costo que nos va a afectar, digamos, ahí tenemos un gasto que tenemos que generar por esta nueva contratación. Adicional a ello, después de todo el proceso de reclutamiento y selección, viene el costo de incorporación. Discúlpenme, a ver, un segundito, ahí está. Los costos de incorporación. Los costos de incorporación, ya estamos hablando, una vez que el proceso ha sido beneficiado un colaborador o un candidato ha sido colaborador ahora, vienen los costos ahora sí para la formación, el tiempo que vamos a invertir para que este colaborador conozca la empresa, sus funciones y demás de la empresa, nos va a demandar un costo adicional, que sería un gasto más para la empresa. Otro de los puntos que vamos a tener aquí en costo de incorporación es cuántas veces el personal reclutado o el colaborador nuevo, cuánto es el tiempo que va a durar. Porque imagínense que durante la incorporación, al mes, a los 2 meses se va. Nuevamente empieza el punto número 1, que era el costo de selección de personal. Entonces, hay todo un factor que va cíclicamente, puede estar hasta que consigamos al personal correcto, llamémosle así. Otro de los puntos que vamos a obtener aquí también es que si estos son gastos, ahora en nuestros ingresos, ¿cómo nos va a afectar esta rotación de personal? Uno de los puntos principales, la pérdida de productividad. Dice que una persona puede tardar entre 1 a 2 años en alcanzar la productividad de una persona que ya laboraba en la empresa. Y esto, de repente, muchos de los que estamos aquí presentes lo hemos visto. Muchas veces dices, oye, pero el compañero que dejó el cargo hacía más rápido esas funciones.
o el compañero ya conocía los procesos y lo hacía mucho más rápido. Entonces ahí vemos que justamente la productividad está siendo afectada. ¿Y esto qué genera para la empresa? Menos ingresos. Ahora, no solamente vamos a hablar que rotación de personal, gastos, ingresos. Ahora, ¿cómo dejamos el clima laboral de la empresa? Ese es otro factor muy importante, el compromiso perdido. Viene, como se diría, ¿no? El murmuro en la empresa que empiezan a decir, ¿por qué se fue? ¿Qué pasó? O muchas veces hace que los colaboradores, sus compañeros o demás de la empresa se empiecen a preguntar eso y no pregunten o no estén enfocados en sus labores. Entonces aquí vemos que ya el clima laboral de la empresa también me está afectando. De repente entre las preguntas de cada uno de los colaboradores que se quedan en la empresa es, lo sacaron, renunció, se fue por mejoras. Entonces empiezan a perder, como dice, el foco de la producción. Ya no se va a enfocar mucho en su día a día, sino van a estar preocupados o tensionados, qué es lo que puede estar pasando. Muy aparte de eso, si somos una empresa de servicio, una empresa de atención directamente a clientes, vamos a tener uno de los puntos principales, la atención al cliente y errores. Muchas veces hemos llamado o hemos sido atendidos por un nuevo personal y nos dice, espérenos un segundo, vamos a consultarlo en interno. O espere porque vamos a ver cómo es este proceso. Eso espere quiere decir que la persona que nos está atendiendo ya nos está indicando que no conoce estos factores o no conoce estos temas. Entonces ahí empieza que la atención al cliente y errores ya están siendo, como se dice, más frecuentes. La persona que se fue tranquilamente ya conocía todos los procesos, todos los movimientos y entonces ya podía saber cómo solucionar estos inconvenientes. Como dice, a lo largo del tiempo ha ganado esa habilidad de poder solucionar estos inconvenientes con sus clientes. Otro de los puntos que muchas veces no vemos o que se pasan por alto, principalmente, son los costos de capacitación. Vamos a decir que acá un costo de capacitación es para pulir a mi colaborador, para brindarle más conocimientos, para apoyar a su crecimiento. Estos costos de capacitación, principalmente cuando un colaborador se va de la empresa y yo he invertido 2, 3 años, 4 años capacitándolo para que pueda tener más herramientas o habilidades para que pueda solucionar inconvenientes, cuando se va este colaborador, estas capacitaciones también se pierden por completo. Y esto de repente en la empresa no lo vemos como que este es un gasto más para la empresa, sino lo vemos como que sí, se fue con los conocimientos, pero en interno para la empresa es más gasto, porque así como yo lo capacité años anteriores a la persona que estaba en ese puesto, ahora tengo que capacitar a la nueva persona que viene a este puesto. Entonces hay que tener conocimiento de todos estos costos que están ocultos, pero que a mí me están afectando como empresa. Principalmente, como decimos nosotros, al cliente tenemos que atenderlo porque si no, mañana más tarde se va a ir con la competencia. Entonces lo que tenemos que hacer es que nuestros colaboradores tengan todas estas herramientas o estas causas que nos hablaba Susana, poder cubrirlas para evitar estos futuros costos que vamos a tener ocultos, que no los vemos, que de repente muchas veces las áreas de recursos humanos no lo tocan, como que se fue el colaborador, viene su reemplazo, así ya está cubierto, o ya la plaza ya está cubierta. Pero en interno no vimos todo lo que estaba pasando. Y uno de los puntos principales, ya estaríamos hablando, el impacto cultural que genera en la empresa. Esto es otro gasto para la empresa. Aquí vamos a tener como se dice, alguien se va, otros toman el tiempo de preguntar por qué. ¿Por qué se fue? ¿Qué es lo que pasó? De la noche a la mañana se fue. ¿Qué pasó? No saben, empieza nuevamente, el clima laboral de la empresa empieza a moverse, empiezan a generar las molestias, de repente los colaboradores están temerosos que mañana más tarde lo saquen a ellos. Entonces, todo esto afecta directamente la rotación de personal que vamos a tener en la empresa. Y como todo esto es un impacto económico porque van a ser más gastos para la empresa y lo que va a surgir, que los ingresos sean mucho menores. ¿Ok? Ahora vamos a ver qué es lo que dicen estudios directamente sobre cuál es el sobrecosto promedio por la alta rotación de personal. Aquí, en este caso, de repente para algunas empresas va a ser mucho menor, mayor, pero nosotros lo hemos clasificado según el estudio de GIA Partners, una empresa, una compañía especializada en recursos humanos,
nos dice más o menos cómo son dependiendo el perfil del puesto. Por ejemplo, nos dice que un asistente está entre el 30 al 50% de su salario anual, lo que nos costaría a nosotros tener un reemplazo para un asistente. De servicio de producción, de un 40 al 70% del salario anual. Ahora, ustedes dirán, ¿y este 40-70% a qué se debe? Principalmente, como lo dice en este color azul, dice contratación, implementos, entrenamiento, la curva de aprendizaje e el impacto cultural en la empresa. Todo eso, ese gasto que yo necesito realizar o esa pérdida de repente de la curva de aprendizaje o en la producción que yo tengo que realizar, equivalen al 40-70% de un área de servicio o de producción. Y que en tema administrativo, por ejemplo, va subiendo de un 50 al 80% del salario anual. En el caso de un supervisor, me dice que es del 100 al 150 del salario anual. Esto es según la GIA Partners. En otras citas o en otras, en este caso, lecturas que hemos ubicado, también, por ejemplo, Jaap Alman, CEO de Grupo Latisei, nos dice que perder un trabajador puede costar entre 1.5 a 2 veces más que su salario anual. Entonces ya vemos que el costo no era tranquilamente como que yo hago un proceso de reclutamiento, reemplazo a la persona y ya está, ya cubrí el puesto. No, sino que durante el año todo ese impacto de que la persona se fue me puede estar generando costos ocultos que yo al día de hoy no lo puedo estar viendo, pero ya con todos estos escenarios que le voy comentando, ustedes lo pueden evaluar en interno para que puedan ver qué tanto les resulta que un trabajador mañana más tarde renuncie y venga a su reemplazo nada más. ¿Ok? Para poder identificar todos estos porcentajes, debemos saber calcular el promedio de la rotación de personal. De repente aquí muchos de los oyentes saben cómo calcular este promedio, pero algunos no. Y para ello hay una pequeña fórmula que principalmente nos dice que la rotación de personal o el porcentaje de rotación de personal se va a considerar entre los empleados que han salido. Vamos a considerar esta rotación de personal en un periodo de tiempo. Ustedes dirán 1 mes, 3 meses, 6 meses, 1 año, 2 años. Ustedes definen, dependiendo en cuánto tiempo quieren sacar su rotación de personal, el porcentaje de la rotación de personal. En este caso estamos diciendo que las personas que han salido, las personas que iniciaron el periodo que yo deseo evaluar, contra las personas que terminaron el periodo que estoy evaluando, en este caso en cantidad. Estos dos los sumamos, los dividimos entre 2 y luego lo dividimos entre el personal que ha salido. Para poder entender mejor esta fórmula, vamos a hacerlo con un ejemplo. Por ejemplo, vamos a validar en un periodo de 12 meses que hemos iniciado con 280 trabajadores, en el periodo de 12 meses hemos finalizado con 260 y tenemos un promedio de 20 trabajadores salieron de la empresa. Entonces vamos a decir que la rotación, el porcentaje de la rotación de personal es 20 personas han salido, 280 lo vamos a sumar con las que terminaron, las que ingresaron y las que terminaron, son en este caso las 540 personas, lo vamos a dividir entre 2. Esto me va a dar el resultado de 270, estos 270 lo voy a dividir entre 20 y me va a dar un 0.074 de resultado. A esto lo multiplicamos por el valor de 100 para obtener el valor porcentual. Y me dice que la rotación de esta empresa o este ejemplo sería una rotación porcentual de 0.4. De esta forma, yo ya puedo saber cuál es la rotación de personal. Y justo Susana nos hablaba que nosotros nos encontramos en un promedio del 20%, el más alto en Latinoamérica. Entonces, en este ejemplo, vemos que solamente habían 20 personas de rotación. Imagínense en su empresa cuántas personas han rotado, cuánto genera este sobrecosto para la empresa por esta rotación de personal. ¿Ok? Esta es la forma como nosotros podemos hacer el cálculo. Ahora, ¿cómo hemos logrado reducir este sobrecosto en clientes actuales? Principalmente con nuestros clientes que hemos logrado reducir esos sobrecostos es implementando nuestra solución de recursos humanos, Office HCM, permite a los clientes actualmente, uno de los puntos que muchos no lo hacen es monitorear la rotación de personal. Para muchos, como les digo, el tema de rotación de personal es sencillamente como que un nuevo trabajador necesito para cierto puesto. O soliciten la solicitud de rotación de personal o de nuevo puesto vacante. Lo que fuera, no lo evalúan cuánto cuesta.
Esa fórmula que le hemos mostrado es la que les va a ayudar a ustedes a poder controlar esta rotación de personal. Otro de los puntos que le permitimos nosotros es realizar una estimación clara de cuánto cuesta la rotación de un personal. Esta rotación la afectamos con todos los condicionales que hemos ido evaluando en los puntos que hemos dicho sobre los sobrecostos que demanda una rotación de personal. Otro de los puntos, midiendo el clima laboral en la empresa. Aquí para ello tenemos lo que son las encuestas. Necesitamos medir, así sea mensual, trimestral, semestral, pero necesitamos medir cómo están los colaboradores. ¿Qué es lo que sienten en este momento? Si mañana más tarde se van. Imagínense la encuesta que lanzábamos en la página web, los resultados que hemos obtenido. Otro de los puntos que también logramos hacer es premiando el trabajo bien hecho. Por ejemplo, en este caso, has logrado tus metas, has hecho la producción más alta, has logrado de repente la venta más alta. Lo que pasara, tenemos que, como dice, premiar al colaborador, resaltarlo, publicarlo, hacerlo notorio para que este colaborador se sienta motivado. No necesariamente cumpliste tu meta y apáguenle y listo, no hay más. Hay que motivar al trabajador y esto lo hacemos con nuestras soluciones, pagándole o en este caso publicándolo en nuestras páginas, en nuestras soluciones internas que podemos ofrecerle, el muro de la empresa que tenemos, toda esa información. Adicional a ello, brindando beneficios adicionales y bien distribuidos. Por ejemplo, en una empresa escuchaba, yo tengo bonos adicionales que le entrego a mis trabajadores por diferentes escenarios. ¿Y cómo evalúas ese trabajador que ha laborado bien? Nos decía, es que yo le doy así, y le digo, tú este mes recibes. No tenían distribuido bien sus procesos, ¿cómo lo van a hacer? Entonces, hay que pagar los beneficios, pero a quien le corresponde, no a dedo, sino mediante evaluaciones, encuestas, o viendo quién es el trabajador que más nos está produciendo. Uno de los puntos que nos comentaba Susana, las causas en este caso de la rotación de personal, era que no había planes de sucesión. Justamente, después de una evaluación de desempeño, con una evaluación de talento podemos empezar a evaluar cuáles podrían ser los planes de sucesión. Y para ello las soluciones como una evaluación de desempeño, la sucesión y desarrollo nos pueden plasmar en un perfil claro como el colaborador, quién sería su sucesor al puesto de X puesto. De esa manera también les ayudamos. Y uno de los principales factores que nosotros también hemos detectado es los pagos. Como se dicen, a mí me puedes hacer trabajar de repente horas extras, me puedes pedir que venga un sábado, un domingo, o que te ayude en muchos escenarios. Pero lo que yo sí o sí necesito son mis pagos a tiempos y sin errores. Porque si tú me vas a pagar con errores, lo único que vas a generar es que mi sueldo no me llegue completo, lo que yo tengo comprometido pagar no salga, o diferentes escenarios. La molestia del colaborador va a generar también que si un mes puede ser, 2 meses ya es recurrente, 3 ya ni hablar. Empiezan a mirar quién le va a pagar a tiempo, quién le va a pagar bien. De esta forma es que nosotros podemos, como se dice, con nuestros clientes y con nuestras soluciones han logrado poder, en este caso, sistematizar toda su área de recursos humanos y permitirle a sus colaboradores poder estar medidos, pagados a tiempo y permitirles esa línea de carrera. ¿Ok? Uno de los puntos que buscamos nosotros es tener clientes o colaboradores fidelizados a la empresa. Y de acuerdo a ese punto, también aquí Sergio nos va a ayudar un poco más a evaluar cómo fidelizar a los colaboradores o cómo el día de hoy los encontramos a nuestros colaboradores. Sergio, te cedo la palabra. Muchas gracias, Richard. Sí, nosotros, bueno, como contaba Richard, creo que vivimos estamos en una era, en una época de fidelización, ¿no? Creo que todas las empresas ahorita, hoy por hoy, se esfuerzan un poquito más en retener y desarrollar el talento, por lo mismo que decía Richard. Es muy costoso y tampoco la época ha apoyado mucho. No sé si puedes pasar al siguiente, Richard, por favor. Mundialmente, en el Perú también se ven los distintos retos, ¿no? Los hemos ido conversando, pero hay hasta fenómenos que han estado ocurriendo, ¿no? Como se dice, bueno, mundialmente la gran renuncia, ¿no? Todas las personas empezaron a renunciar, no querían trabajar. Era un momento en el cual, claro, recibían bonos y tal, ¿no? No pasó mucho tiempo y apareció, bueno, como en Estados Unidos le llaman el quiet quitting, ¿no?
las personas empiezan a hacer el mínimo indispensable hasta que desaparecen. Y claramente en el Perú ya se está viviendo situaciones un poco más difíciles con la inflación, no es algo mundial, pero acá lo estamos viviendo de primera mano. La inflación es de las más altas en los últimos 14 años, todo es más costoso, los sueldos no están incrementando, está incrementando la inflación. Vivimos en un país que lamentablemente vivimos del día a día, ¿no? Hay retos, las personas renuncian, los colaboradores, los peruanos, no pueden terminar el mes, no pueden terminar la quincena, ¿no? Pero como comentaba, ya existen ciertos distintos beneficios, los cuales las empresas están otorgando, ¿no? Y esto es porque se está creando la tendencia, vale la redundancia, que ya lo hemos conversado, de las empresas en querer darles más beneficios a sus colaboradores, poder fidelizarlos. Estamos en una era, una tendencia que también el colaborador ahora importa, ¿no? Digamos que hace 10, 15, 20 años era todo más transaccional, la persona iba, trabajaba, le daba el sueldo y se iba. Ahora los colaboradores quieren más y las empresas se preocupan más por ello, ¿no? Tenemos beneficios tangibles que lo pueden ver, ¿no? Como la flexibilidad horaria, que lo hemos comentado, salario bajo demanda, que tenemos un poquito, retribución flexible, poder gastar lo que puedas, ¿no? Modelos híbridos de trabajo, ciertos bonos que dan y cosas que ya los hemos ido mencionando. Ahora, también lo hemos ido mencionando, beneficios intangibles como valores, cultura empresarial, crear un sentido de pertenencia a la empresa, ¿no? Si me puedes ayudar, Richard, con lo siguiente. Lo que quiero hablar ahora es del punto de salario bajo demanda, ¿no? ¿Qué es? ¿Por qué funciona? ¿Por qué es bueno? ¿Por qué retiene? ¿Por qué ayuda a la empresa? ¿Por qué ayuda al colaborador? ¿Por qué ayuda al peruano? El salario bajo demanda es una manera en la cual el colaborador puede cobrar mientras trabaja. Entonces es una manera de volver al pasado, que la gente trabajaba de manera jornal, y un día trabajar, terminaba y le pagaban y era feliz. Porque una persona que vive el día a día necesita el sueldo en el día, ¿no? Hoy por hoy las empresas pagan de manera quincenal o mensual. Para el peruano 15 días puede llegar a ser mucho tiempo. Entonces, ¿qué es la magia de salario bajo demanda? Como decía, poder cobrar cuando yo he trabajado. Ahí es, si la empresa trabaja con Payflow, salario bajo demanda, el colaborador se lo puede descargar y va a poder acceder a este beneficio, ¿no? Acá podemos ver un ejemplo de 500 soles. Pongámonos en un caso hipotético que mi sueldo es 1.500 soles y que estamos en el día 11 del mes. Yo he trabajado un tercio del mes y yo podría cobrar un tercio de mi sueldo. Entonces tengo 500 soles disponibles para cobrar. Si necesito 100 soles, escribo 100 y lo retiro. Así que, de esta manera, si hay un imprevisto, puedo gastarlo, ¿no? Porque hoy por hoy, ¿cómo funciona? Las personas viven del día a día, si somos totalmente ordenados podemos llegar a la quincena, pero aparece un imprevisto, ¿no? Imagínate que se malogró mi moto con la cual voy al trabajo. ¿Qué puedo hacer para arreglarla de manera rápida? Si voy donde mi empleador a pedir un adelanto, a ver si es que me lo dan, y si es que me lo dan va a tener que pasar todo un proceso, ¿no? Y que sea aprobado, que pase a tesorería, que me desembolsen, pasó una semana, ya no pude ir al trabajo el mismo. Ir a un banco donde me van a pedir crédito, donde a pedir un préstamo. Si ya no terminé bien este mes, ¿cómo voy a terminar bien el siguiente mes pagando comisiones, ¿no? Esta es una manera en la cual el trabajador puede acceder a su salario que ha trabajado de manera completamente gratis. Y es por eso que los colaboradores lo aman, ¿no? Es su dinero, lo reciben rápido y no tienen que dar explicaciones, porque claro, al final es su salario que ya lo trabajaron, ¿no? No es como que al final en la quincena o al final del mes me pagan el sueldo y me preguntan para qué lo vas a utilizar. Esto viene también con unas pastillas de educación, le contamos educación financiera para que los colaboradores vayan mejorando financieramente, ¿no? Esto es para el colaborador, como lo pueden ver, es un golazo. Pero al final nosotros somos una solución para empresas. La empresa va a tener un cuadro de mando donde puede poner los límites que crea conveniente para sus colaboradores para ir disponibilizando lo que creen que deberían de poder utilizar.
y así nunca llegue un final de mes donde el colaborador donde el colaborador cobre en negativo. Esto no es solo bueno para el colaborador, claramente, sino bueno para la empresa, porque como nosotros decimos, si es bueno para tu gente, es bueno para ustedes, es bueno para la empresa, ¿no? Si me puedes ayudar, Richard, con el siguiente. Lo que hemos visto de utilizar esto de salario bajo demanda, de darle este verdadero beneficio al trabajador, de que pueda acceder a su dinero hoy día, es una mejora de 21% de la reducción de rotación, 15% de la mejora de productividad y 11% en los incentivos. Las personas entienden el valor del dinero hoy día. Yo no me voy a ir a otra empresa donde me pagan de manera quincenal, donde me pagan de manera mensual, cuando yo puedo cobrar el día trabajado, ¿no? No solo eso, yo estoy viendo cada día cómo aumenta mi sueldo. Esto es una motivación que me hace querer más empresas, me fideliza, ¿no? Quiero seguir trabajando para seguir ganando. Mejora la productividad, porque ya no estoy pensando de dónde voy a sacar estos 100 soles. ¿Cómo voy a llegar a fin de mes? Tengo estos gastos a los cuales no puedo llegar. Y reduce el ausentismo, bueno, por varios motivos, como él contaba. Ahora ya puedo arreglar mi moto para ir al trabajo. Antes tal vez no podía y tenía que ver la manera. No tenía para el pasaje. O necesito 100 soles y mi primo me dice, oye, no vayas a tu trabajo mañana, hacemos esta chambita y te pagamos los 100 soles. Entonces falto y de ahí lo arreglo. Esto es un beneficio para el colaborador, para la empresa, donde todos salen ganando. Muchas gracias. Susana, te damos pase en este caso para que nos puedas dejar las recomendaciones que deberíamos tener para evitar esta rotación de personas. Sí, gracias. Ya para cerrar un poco el tema, ¿no? Y reflexionando acerca de cuáles son las estrategias que desde recursos humanos debemos implementar o tomar en cuenta, o en todo caso discutirlo abiertamente en las mesas directivas, ¿no? Son las siguientes. Siguiente, por favor, Richard. ¿No? Hay que escuchar a los colaboradores. O sea, realmente hay un sentido de mayor acercamiento, no dejar que los procesos, ¿no? de recursos humanos, o sea, sigan ese mismo ritmo de día a día y que todo el día nos gane, sino darnos espacios para realmente estar cerca a los colaboradores, ¿no? Es más, ahora se utiliza mucho ¿no? el término de gestionar centrado, lo escuchamos para el marketing, ¿no? Centrado en el cliente. En este caso es centrado en el colaborador, ¿no? Tener una estrategia que realmente valore, ¿no? Cuáles son sus expectativas, sus miedos, sus necesidades, pero sobre todo apuntando a que necesitamos sacar adelante el negocio. O sea, no solamente hacerlo por hacerlo, me refiero a que apuntemos siempre a cuál es la estrategia de negocio y cómo es que deseamos seguir siendo competitivos. Y la única manera de seguir siendo competitivos es con la gente con la cual les contamos. Entonces, lo que te dice, nuevamente tomando como referencia el estudio de Michael Page, es que sí, la gente, ¿no? ya volteó la cara al tema del balance vida-trabajo. O sea, si bien ahora vamos a ver que tiene 3 componentes, ¿no? Es uno de los puntos más relevantes a tenerlos en cuenta. O sea, la gente sí requiere, de la medida de lo posible, ¿no? tener presente que la empresa también considera estos componentes como parte de la propuesta de valor al colaborador, ¿no? Si bien la remuneración, y como bien Sergio ha explicado, es importante la visibilidad, ¿no? que podamos tener, ¿no? el control que podamos sentir también, ¿no? Antes es que como que esperábamos a que nos depositaran y a ver pues si está bien calculado, ¿no? Más o menos el tema ahí, ¿no? accesible, ¿no? Ahora ya no solamente es eso, ¿no? Es si la información es del colaborador, ¿por qué no ponerlo a la colaboradora, ¿no? Entonces sí, el talento global colocó el balance de vida-trabajo en primer lugar en temas de la satisfacción laboral, que impacta en la satisfacción laboral, y bueno, luego está el tema de la remuneración. Sin perder, ¿no? En cuenta que hay 3 otros factores que están más o menos también balanceados, 34 y 30%, relacionado con la gratitud,
¿no? El reconocimiento, el aprecio, es decir, por ¿no? sentir o generar este sentimiento de pertenencia en la organización, las relaciones con los compañeros, que estaba muy relacionado al tema de clima, como mencionábamos, y al progreso laboral. Entonces son temas que se reiteran, ¿no? Por de alguna manera decirlo. Entonces no hay que inventar la pólvora, no, en el buen sentido de la palabra, ni hay que indagar, o sea, hay que profundizar en estos conceptos, qué cosa es lo que entienden los colaboradores sobre este concepto de progreso laboral, o sea, explicitarlo, ¿no? Las relaciones con también medirlos, ¿no? Que no sea un tema de que ya me lo cruzo todos los días, sino generar espacios colaborativos en donde haya ¿no? esa capacidad de que las nuevas ideas surjan desde los mismos colaboradores. Y bueno, siempre un aspecto importante que nunca hay que olvidar es el reconocimiento, el celebrar los éxitos o los logros dentro de las organizaciones. Entonces, ¿qué tanto hemos celebrado? ¿No? Sabemos que ¿no? a veces nos piden sudor y lágrimas en cada proyecto ¿no? que está dentro de la organización, ¿no? Y en verdad muchos estamos dispuestos a darla, ¿no? Pero siempre pues esperamos aunque sea bien hecho, ¿no? Aunque sea. Sabemos que es parte de nuestro trabajo, ¿no? Y que queremos salir adelante porque si a la empresa le va bien, eso debería revertir también los colaboradores. Pero ¿no? También hay que tener momentos de expresarlo y anunciarlo abiertamente. Siguiente, por favor. Entonces acá ¿cuáles son ¿no? los primeros 3 temas que atraen el talento? Entonces son 2 cosas, ¿no? Algo que atrae y otro que ¿no? fideliza. Entonces el salario, como mencionamos, es lo primero que uno pregunta, o si no lo pregunta, lo tiene ahí rondando, ¿no? Cuando te llaman, no, somos una empresa, no, todavía no te podemos decir, inclusive te dicen, ¿no? Pero estamos buscando un perfil como el tuyo, y ya uno está haciendo, ¿no? A ver cuánto me van a ofrecer, ¿no? Quizás no sea la primera pregunta, pero que, ¿no? Se está pensando en eso, y va a ser uno de los factores que más va a sopesar también dentro de la decisión, aparte de otros factores, pero ¿no? Va a ser uno de los temas que van a estar ahí cubiertos, es el tema del salario y la remuneración. Lo otro es que signifique un progreso, ¿no? En tu posición actual. No solamente lo que podría venir más adelante, ¿no? Sino que actualmente represente una mejora en tu carrera. Y como tercer punto está el tema de la flexibilidad, ¿no? Ya en otros puestos o en otros factores podría estar la ubicación en la oficina, ¿no? Sabemos pues que es el tiempo, el dinero, ¿no? Sobre todo el tiempo que a veces utilizamos para trasladarnos puede ser uno de los factores que afecte, ¿no? Y bueno, está el equilibrio, mayor sentido, liderazgo, que esperas que eso, ¿no? se maneje dentro de la organización. Pero en lo que sí te vas a fijar son los 3 primeros términos. De acuerdo con esta encuesta. Siguiente, por favor. ¿No? Y bueno, ¿no? Se reitera el tema de que el éxito ya no es la prioridad principal, ¿no? No es voy a tener más éxito, no es voy a poder tener un equilibrio mental y un equilibrio vida de trabajo, que está compuesto por 3 factores, ¿no? El equilibrio está en tener una remuneración adecuada, no voy a decir justa, porque a veces nunca pensamos que nuestra remuneración es justa, siempre queremos que sea más, ¿no? Pero por lo menos competitiva, ¿no? Entonces hay que ser conscientes, ¿no? de que es una remuneración competitiva que nos va a poder mantener ¿no? una tranquilidad eventualmente, ¿no? Richard en su intervención inicial mencionaba, pues a veces por 100 soles más, ¿no? Ya lo estás pensando y quizás sea un diferencial. Entonces, solamente de ponernos a pensar, ¿no? ¿Cuál es el sueldo mínimo en el Perú? ¿No? Y compararlo, pues, que, ¿no? Según cifras que salió hace unos meses atrás acerca de cuánto está valorizada la canasta básica, que está en 1.600 y pico, 1.630, algo así, creo que era, ¿no? Ya se nota, pues, un desbalance en lo que es el sueldo mínimo y lo que requiere la canasta básica familiar. Entonces, sí, pues 100 soles hace la diferencia. Entonces hay que realmente pensar cuáles son, si es el sueldo
realmente que se maneja en el sector, ver cuáles son los otros componentes, ¿no? Los beneficios adicionales que se puedan dar, ¿no? Y quizás muchos de ellos sean más intangibles que tangibles, ¿no? Entonces, ténganlo en consideración. La progresión de carrera también forma de la ecuación vida-trabajo y, por supuesto, la flexibilidad como lo hemos visto, ¿no? Y aquellos que están pensando en el éxito profesional, que es un 30%, ¿no? Sí dividen entre estar satisfecho con el trabajo y un buen salario. Siguiente, por favor. Ok, y para cerrar, disculpen, ¿no? Mencioné que una de las principales causas por las cuales las personas renuncian ¿no? A un trabajo son los líderes. Entonces, la formación de líderes es algo que no debemos dejar de pensar. A veces promocionamos algo, pero no necesariamente, o sea, es muy, muy conocedor de su tema, muy bueno técnicamente hablando, ¿no? Tiene muy buenos resultados como trabajador individual, ¿no? Se le da la oportunidad, ¿no? De liderar equipos y quizás no tenga las competencias de liderazgo desarrolladas o no se pensó en eso. Entonces, ¿no? Para esa persona igual va a ser un estrés. Entonces, la promoción no solamente es un aumento, sino tener en cuenta cuáles son las competencias que son necesarias para que esa persona pueda liderar los equipos hacia el éxito, ¿no? Entonces, y esa presión, ¿no? Esa presión que va a sentir, ¿no? Una persona que se va a sentir quizás hasta corta de lidiar con personas que antes, ¿no? Ayer fueron sus pares, ¿no? Y hoy, ¿no? Les toca darle instrucciones o liderar el equipo, inclusive puede sentirse hasta incómodo o no saber cómo lidiar con esas nuevas relaciones o nuevos roles. El tema del líder es muy importante para gestionar no solamente la rotación, o sea, tiene impacto en temas de clima, en temas de equilibrio, en temas de desarrollo, ¿no? Y en esa retroalimentación que se necesita para poder seguir avanzando hacia los objetivos organizacionales. Esas serían las recomendaciones finales. Bueno, acá sobre nosotros me toca a mí primero, ¿no? En la escuela de posgrado tenemos diferentes programas ya próximos a iniciarse. Igual hay mayor información dentro de la página web, ¿no? Tenemos la maestría en Dirección Estratégica y Factor Humano a distancia y también las presenciales y semipresenciales que inician el mismo día ahora, el 17 de julio, y ahora, pues porque el tiempo se pasa volando. En adición a ello, tenemos programas especializados como el de Leader Coach, ¿no? En donde se trabaja justamente el tema del liderazgo. Tenemos ya más focalizados a temas de seguridad y salud y bienestar en el trabajo, ¿no? Que es pero ya no es solamente cumplir la normativa, sino pensar en esa, ¿no? En esa salud integral que se necesita entre los colaboradores. Tenemos una certificación en Advanced People Analytics, utilizando tecnologías de información para poder, ¿no? Obtener apoyo predictivo en la toma de decisiones. Y también tenemos una certificación en HR Business Partner, que lo estamos haciendo en conjunto con una empresa argentina que tiene muchos años, ¿no? De experiencia en este tema. Entonces, estos son los próximos programas que tenemos a iniciar. Inclusive ahí les dejamos los QRs para que puedan contactar a las asesoras de los diferentes programas. Y en adición, también tenemos, siguiente por favor Richard, ¿no? Por supuesto, áreas de formación ya para in-house, en donde no solamente están los temas relacionados a gestión de personas y liderazgo, sino tenemos pues la variedad entera del campo de acción que tiene la escuela, ¿no? Management, estrategias, logística, marketing, derecho, gestión pública, finanzas, innovación, proyectos, construcción, y en realidad hay prácticamente 41 maestrías, así que si ustedes necesitan algo muy en particular, estoy segura que las asesores ¿no? de las capacitaciones in-house también les podrían ayudar. Listo. Ok, gracias Susana. Sandra, te cedo la palabra.
Sí, solo para invitar a todos los participantes para ver si nos quieren dejar algunas consultas. Puede dejarlos a través del botón de preguntas y respuestas y podemos ir respondiéndolas en vivo. Sí, voy comentándoles también que el día de mañana igual estamos enviando la grabación de este webinar por si desean compartirlo con alguien más de su equipo o por si no llegaron a verlo en su totalidad. Sí, no sé si tenemos alguna consulta más para que nos lo dejen en el chat de preguntas y respuestas. Sandra, ¿ya hay preguntas? Sí, tenemos una pregunta de Rosa. Bueno, ella comenta que en un trabajo en el que estaba anteriormente, los mismos trabajadores podían proponer a los posibles candidatos temporales en un puesto administrativo. ¿Esto sería mejor? ¿Sería ideal? Susana, ¿deseas responder esta pregunta? Sí. Hay muchas empresas que tienen programas de referidos, ¿no? Internos. Es más, ¿no? Bueno, si internamente no hay candidatos, ¿no? Se puede pedir a los mismos colaboradores que refieran personas que tengan, ¿no? O que crean que puedan calzar en la posición que se está abriendo. Entonces, sí tiene muchos beneficios, porque generalmente tú no recomiendas a alguien que te va a hacer quedar mal. Al contrario, ¿no? Recomiendas a alguien pues que sabe que va a rendir, porque también su reputación personal está en juego. Así que sí, es recomendable y están abiertas, ¿no? Por supuesto tiene que pasar por el proceso de selección como todos, pero hay altas probabilidades que esa persona, ¿no? Tampoco quiera dejar mal a la persona que recomendó, ¿no? Entonces en ese sentido sí funciona. A ver, tenemos una pregunta de Lisbeth. Quisiera saber si en alguna experiencia aplicada ya pasaron alguna inspección exitosa de SUNAFIL, es decir, que hayan verificado la modalidad de pago. Si hablamos de SUNAFIL, estamos hablando de la legislación. Comentarles en este caso de que todo sustento o todo pago siempre se realiza con los depósitos o principalmente con sus documentos legales, llámense la boleta de pago, certificados, constancias, utilidades, liquidaciones, entre otros documentos. Lo que tenemos que tener aquí muchas veces presente es que siempre todo pago que se realice tiene que estar sustentado bajo la normativa laboral, en este caso la legislación laboral peruana, y principalmente que los pagos sean de acuerdo a lo que nos indica y aplicando todos sus descuentos de ley. En el caso, por nuestras soluciones, tenemos actualmente 30 años en el mercado peruano, por lo cual todos nuestros clientes en su totalidad casi ya han pasado inspecciones con la SUNAFIL. ¿Cómo me dice? Perfecto. Y bueno, creo que va de la misma pregunta anterior de Lisbeth, si es que se hicieron algún convenio con los trabajadores. Dependiendo del escenario, si hablamos de vacaciones, hablamos de documentos legales, entre otros, siempre hay que tener presente el tema de los convenios. Si estamos saliéndonos fuera de la normativa laboral y esto es no perjudicial al trabajador, hay que generar, en este caso, los convenios que tienen que estar validados muchas veces por el Ministerio de Trabajo para evitar la suspicacia o algún tema que lo perjudique al empleador a futuro. Okay, Sandra. Sí, tenemos también una consulta de Rosa Mariela, o bueno, más que una consulta también es un comentario, ¿no? Dice, tuve 2 trabajos por casi 5 años en el sector público y privado, y me dejó una mala impresión porque iba a cumplir los 5 años y podía ser un vínculo, ¿no? Indeterminado, un contrato indeterminado, pero no me renovaron el contrato a plazo fijo. Hubiese deseado tener un feedback, ¿no? O pequeña despedida, porque, bueno, ella considera que sí fue una buena colaboradora.
Claro, en este caso, si hablamos de la legislación laboral, dice que a los 5 años yo ya puedo ser de manera indeterminada en una empresa, por lo cual lo que está haciendo este empleador, tanto el sector público como privado, lo que buscaba es que no estaba haciendo una línea de carrera en su empresa, sino que buscaba temporalmente a trabajadores que le cubran esta plaza y después ya no renovarles el contrato. Aquí lo que están haciendo es no reconocer el costo, el sobrecosto laboral que les demanda que cada 5 años tengan que estar sacando a esta persona y volver a otra persona a cumplir los 5 años. Ellos lo que están viendo es más que todo no tener personal indeterminado o contratos indeterminados y los sobrecostos ya los están asumiendo. En este caso, lo que de repente esta consulta que nos hizo el usuario, no estaban viendo en interno cómo identificar una empresa que tenga estos escenarios. Principalmente estamos viendo que no hay un plan de sucesión, no están viendo cómo esto genera el impacto en su empresa, quiere decir que las encuestas del clima laboral, esto debería ser una inestabilidad que se sentía en la empresa. ¿Ok? ¿Alguna otra consulta? Sí, tenemos una consulta de Natalie. En el sector industrial, ¿cómo puede disminuir la alta rotación? Susana, Sergio, ¿alguno de ustedes quiere intervenir con la pregunta de repente? Sí, o sea, si vemos el sector industrial, digamos, una industria en la cual ha salido beneficiada del salario bajo demanda, porque al final estamos hablando de un perfil con un trabajo bien operario, por así decirlo, ¿no? El sector industrial es bien amplio, pero me estoy imaginando un poco más como que industria dura, ¿no? De una planilla bien alta de operativa, como le llaman en Estados Unidos, o en inglés, mejor dicho, blue collar, ¿no? Son personas que al final viven del día a día. Por ejemplo, cuando tienen algún problema económico, algo que lamentablemente está creciendo mucho en Perú, es el gota a gota, que son los préstamos, créditos ilegales informales, ¿no? Entonces llegan a ponerse afuera de las plantas, etcétera, y los meten en este círculo vicioso donde van afectando a los trabajadores y se van yendo. El que la empresa les dé una mano de esa manera, pudiendo cobrar mientras va trabajando en vez de tener que esperar quincena o fin de mes, es una herramienta de fidelización muy poderosa. Perfecto. Tenemos una consulta más de Rosa Mariela, bueno, no sé para quién aplicaría. ¿Cómo afectaría la IA en nuestros trabajos y cómo podemos utilizarnos a nuestro favor lejos de atemorizarnos? Susana, Sergio, ¿alguno de ustedes? Bueno, la inteligencia artificial ciertamente pues ya, ¿no? Sobre todo este año como que ha entrado más con fuerza porque está ¿no? como accesible a todos. No sé si han probado el ChatGPT, ¿no? En donde uno prácticamente tiene una conversación con la computadora y te responde bastante bien redactadito, ¿no? Inclusive mejor que que varios chatbots que tienen esa tecnología detrás. Entonces, bueno, van a haber temas que son muy de servicios personales que no van a poder ser reemplazados por la inteligencia artificial, pero lo que se invita a todos es ir capacitándose, ¿no? Preparándose en otros temas adicionales, no dejar, sobre todo si las tendencias van a que hay posiciones que van a estar con mayor avanzada y con inteligencia artificial, viendo por dónde también hay nuestras posibilidades de crecimiento. Entonces, hay otro tema que no hemos hablado acerca de esa cultura de aprendizaje que también debería estar instalado en las organizaciones, ¿no? Y justamente lo que se indica es que las áreas de recursos humanos tienen que estar en la capacidad de ir upskilling, ¿no? De ir preparando a sus colaboradores, ¿no? Y ser sumamente abiertos en cómo es que estas capacitaciones también van a seguir aportando valor a los diferentes puestos de trabajo. La tecnología ya está, ¿no? Y esto va a seguir evolucionando
no podamos tenerle miedo, sino hay que, como dice, hay que abrazarlo y hay que ver cómo le sacamos el máximo provecho, ¿no? La inteligencia artificial lo que ahora no puede todavía es tener ese pensamiento crítico, que es una de las competencias que también se refiere, que son necesarias, no solamente ¿no? la comunicación, la empatía, la flexibilidad, sino pensamiento crítico, ¿no? Todavía la inteligencia artificial es lo que une esa información pasada y saca información como que resumida, más que resumida, pues sintetizada, adaptada, pero la toma de decisiones sigue siendo del ser humano. Y de repente, Susana, complementando este tema, ¿te recuerdas antes de pandemia qué decíamos? El trabajo remoto, el trabajo híbrido, era un temor para muchas empresas. Al día de hoy lo vemos como muy común en la gran mayoría de empresas. Y ese es el mismo paso que vamos a tener en inteligencia artificial próximamente. Perfecto, sí. Tenemos una consulta más de Marco. Según Dave Ulrich, la transparencia de las compensaciones impacta directamente en la retención de los trabajadores. A nivel general y con base que gran porcentaje de las empresas peruanas, que son pymes, familiares, ¿cómo insertar dicho mindset a nivel directivo para transparentar la nómina compensaciones? Marco, comentarte, mira, al día de hoy ese tema de las compensaciones o lo que llamamos el silencio de los sueldos o que no podía hablarse mucho de sueldos en las empresas, actualmente se está atacando con la ley 3079, ley de igualdad salarial. Esta ley lo que va a buscar es ya trabajar en base a familias de puestos, en base a la equidad de los sueldos entre familias y principalmente que las bandas salariales se ajusten. Esto lo que nos va a permitir al día de hoy es que si yo soy un asistente, poder tener el puesto entre todos los asistentes y estar en el mismo rango. Este tema que nos hablaba de Dave Ulrich ya era, como se dice, antiguamente se hacía así, ¿no? El tema de los sueldos era algo confidencial, algo secreto, que no se podía hablar a voces nada más porque modificaba como que él ganaba un poco más y él ganaba un poco menos y haciendo las mismas funciones. Con esta ley 3079 lo que nos busca es, si yo realizo la misma función o similares y en ambos tenemos el mismo impacto a la empresa, la banda salarial o la igualdad salarial tiene que estar por ahí. Por lo cual las compensaciones, te voy a decir que de aquí en adelante ya va a ser más transparente para el colaborador y lo que se busca ya no es tanto tener una boleta, toma tu boleta y que nadie se entere. Ahora va a ser abierto este tema, así que ya no voy a tener mucha discriminación de los sueldos, sino que ya van a estar los sueldos equitativamente entre ellos. Esto es lo que busca esta ley 3079. Perfecto. Bueno, no tenemos más consultas. No sé si quieren ya, bueno, podemos ir como despidiéndonos en todo caso. No sé si Richard, ¿quieres comentar algo? Bueno, agradecerles a todos los que han participado del webinar, invitarlos en caso tengan dudas o consultas o desean automatizar procesos de recursos humanos, pueden contar con nosotros. Somos la empresa Offices, más de 30 años en el mercado y con más de 400 clientes que respaldan que nuestras soluciones al día de hoy les permitan a ustedes automatizar procesos. En pantalla les dejamos los URL para que tranquilamente puedan ponerse en contacto. Gracias. Listo, bueno, muchas gracias a todos por su participación. Comentarles que al final de esta sesión va a aparecer una encuesta, la cual pedimos por favor de su apoyo para llenarla, el cual nos va a saber un poco la satisfacción que han tenido con este webinar y también saber si desean, ¿no?, que podamos abarcar otros temas en otras sesiones. Muchas gracias a todos por su participación. Muchas gracias, Susana y Sergio, también por la ponencia. Gracias. Gracias también. Un gusto.